En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Queridos hermanos, sed todos bienvenidos a la Eucaristía en la que, desde la Capilla del Apóstol Santiago, del Palacio Episcopal de Murcia, nos unimos a todos aquellos que desde cualquier lugar de España están junto a nosotros, gracias a 13 Televisión. Especialmente los ancianos, enfermos e impedidos, y que es presidida por nuestro obispo Monseñor José Manuel Lorca. La diócesis de Cartagena, con el fin de facilitar la asistencia de los fieles en el precepto de los apóstoles San Pedro y San Pablo, anticipa a este domingo su solemnidad, tal como decretó nuestro pastor. Celebramos, por tanto, la solemnidad de los santos apóstoles, pilares de la Iglesia. Pedimos en esta Eucaristía que el Señor conceda a su Iglesia la firmeza de la fe que tuvo el apóstol Pedro y el ardor evangelizador de Pablo, para que todos, en comunión con el Papa Francisco y nuestros pastores, avancemos en el camino de la vida, dando testimonio de la fe que hemos recibido de los apóstoles. Al comenzar, pues, la celebración de esta Eucaristía, pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos tu ayuda por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y ya que por ellos entregaste a tu Iglesia las primicias de los dones del cielo, otórganos también por ellos los auxilios de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la Iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ácimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo, y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía, sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle, y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos». Palabra de Dios. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Contemplad
El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará, llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Os saludo cordialmente en el Señor, a vosotros que estáis aquí presentes y también, como no, como siempre, a nuestros hermanos que estáis en casa, a los enfermos, a los ancianos, a las personas que por cualquier razón no pueden salir a la calle ni pueden ir al templo. A todos y cada uno un saludo especialísimo. Saludo, gracias también a las hermanas, a las siervas de Jesús,
por prestarnos vuestras voces para cantar a Dios y para bendecir al Señor. A todos los que habéis venido de lejos, que el Señor os conceda todas las gracias que deseáis. Hoy estamos celebrando, como han comentado en la monición de entrada, la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Faltan 2 días, pero hemos preferido también, y he preferido, que para mayor cercanía del pueblo de Dios a esta solemnidad, adelantarlo 2 días y vivirla en domingo, cuando más gente puede venir y asistir a la Eucaristía en honor a San Pedro y San Pablo, por la importancia que tiene en la Iglesia, por lo que supone de hecho para todos nosotros, porque Pedro y Pablo son columnas de la Iglesia. En ellos se sostiene prácticamente algo muy importante. Primero, que fueron llamados por Jesús. Y segundo, que ellos, que cada uno vivió una experiencia diferente en cuanto a la llamada, pues han sido los que nos han contado lo que han visto y lo que han oído. Y eso evidentemente nos está asegurando algo muy importante, algo sencillamente que nos habla del fundamento de la Iglesia, que es Cristo. Nos están hablando de Cristo, el centro de nuestra vida, el responsable de la llamada de ellos, pero al mismo tiempo nos cuentan ellos cómo fue su aventura, cómo ellos se entregaron de distintas procedencias a comunicar el amor de Dios a todas partes. Y qué curioso, porque evidentemente cada uno viene de un mundo, de una realidad y de unas situaciones diferentes. Nosotros estamos también incluidos en esto, porque no estamos ausentes del pensamiento de Dios y no estamos ausentes de la llamada de Dios. ¿A qué fueron llamados Pedro y Pablo? A anunciar el reino de Dios, a ser continuadores de la predicación de Cristo y sobre todo a manifestarle a todo el mundo el coraje de la fe, que fue evidentemente considerable, muy grande, porque superaron persecuciones, superaron toda clase de trabas. El apóstol Pablo nos lo cuenta, lo que fue su vida en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, creo que en el capítulo 11. Ahí vemos cómo Pablo se desahoga de lo que ha sido, todo lo que ha sido su vida de cara a Dios y lo que ha tenido que pasar por vivir la fidelidad a Dios. Y Pedro, exactamente en las mismas condiciones. En esto, ambos, siendo diferentes, se han desahogado delante del pueblo de Dios, diciéndoles que han preferido siempre la voluntad de Dios a sus seguridades. ¡Qué cosa más grande! Porque ahora nosotros tenemos que andar con cuidado, porque en la mayoría de los casos, por la influencia del mundo, la gente prefiere su seguridad antes incluso que la voluntad de Dios, y eso para un cristiano no es concebible. Primero la voluntad de Dios, porque el amor de Dios, Dios es amor, el amor de Dios no permitirá que nunca te pase nada malo, que nunca te sientas ni abandonado ni solo, aunque tengas soledad en tu vida, aunque tengas enfermedades en tu vida, aunque vengas o tengas circunstancias difíciles, o aunque no te hayan salido las cosas como a ti te hubiera gustado. Pero Dios te da seguridad para que en medio de eso que para ti es una cruz, puedas vencer la tentación de la infidelidad y volver de nuevo a ser fieles a Dios y decirle al Señor: mis proyectos, Señor, no eran buenos. Mis proyectos eran demasiado interesados. Buscaba mi bien, no el de la Iglesia, no el del reino de Dios, no el tuyo. Me he buscado a mí mismo, Señor, cuando he estado pensando en qué cosas son las que más me convenían. Pero te convenían a ti. Eran
tus intereses los que yo he cumplido? Y el Señor siempre sabe darle la vuelta a las cosas, siempre sabe estar cerca y siempre sabe ayudarnos. Fijaos en la figura de Pedro. San Pedro era un pescador en Galilea, un hombre rudo, dice el texto del Evangelio, un hombre que entendía mucho del mar, y Jesús le dio lecciones sobre pesca. Pero el entendido era él. El entendido era él. Y él estaba en medio de la barca también cuando la tormenta. Y tuvo el mismo miedo que los demás. El entendido. El que comprendía y sabía todo lo que tenía que saber acerca del mar. Y quien le calmó, quien le llevó a la serenidad, quien le dijo, pero qué poca fe tienes, no estoy yo aquí con vosotros, no tengáis miedo, fue Cristo, fue el Señor. Y eso realmente nos ayuda a entender nosotros que por muchos planes que tengamos, Dios siempre está detrás y cumple aquello que más nos conviene. Fíjense cómo fue, en este caso, una situación difícil en la que Pedro se vio involucrado. Lo metieron a la cárcel por intereses, evidentemente, de Herodes, y estando en la cárcel lo tuvieron allí, dice concretamente el texto del Evangelio, por una serie de cuestiones de tipo político, de él, de Herodes, que le interesaba para que, bueno, para sus asuntos, sacarlo en un momento determinado, y lo mantuvo allí una serie de tiempo. Los intereses políticos no son nada delante de Dios, a todos los niveles. Los proyectos que los hombres hacen se deshacen ante Dios, porque el Señor los saca de la cárcel sin ningún ruido. Manda un ángel, como el Papa nos recordaba también en otras circunstancias y en una predicación reciente. El Señor siempre tiene un ángel que va por delante y rompe los proyectos, incluso las historias que hay a nuestro alrededor y que pensamos que es ya lo último. Pero no, Dios manda un ángel y sin ruido, en silencio, libra a esta persona. Salió de la cárcel. Esta es nuestra historia. Ved ahora la historia de San Pablo. ¿Y qué vemos en ella? Un hombre intrépido, un hombre con un coraje enorme, que siendo un perseguidor de la Iglesia, resulta que Dios lo llama para sí. Y él lo deja todo, siendo un sabio y siendo una persona con un carácter enorme, y lo aprovecha para la predicación, lo deja todo y entrega su vida por Cristo. La gente se preguntaba, ¿pero quién es este? Si este era un perseguidor. Y Dios aprovecha incluso estas circunstancias para que en vez de andar persiguiendo a Cristo, predicara a Cristo. Y esto verdaderamente es admirable. Cómo Dios hace las cosas, cómo Dios cuida a la gente, cómo Dios sale al encuentro de la gente. Ellos dos son los que le dan el fundamento a la Iglesia. Pedro, porque lo eligió el Señor y le dijo, apacienta a mis ovejas. Y le dio las llaves del reino. Lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El Señor le dio el poder de alguna manera de hacer presente a Cristo. ¿Quién representa ahora a Pedro en la Iglesia y en el mundo? El Papa Francisco. El Papa es el que representa a Pedro, y el Papa Francisco es el que está lanzando gritos al mundo entero para decirnos, muchos son los problemas, sí es verdad, muchas son las historias que nos preocupan, todo eso es verdad, pero quien nos salva es Cristo, y nosotros somos hermanos. Y él ha escrito últimamente una encíclica que lleva voz de profeta.
hermanos todos. La encíclica que se llama Fratelli Tutti, que significa esto, todos somos hermanos. Y si todos somos hermanos, nadie puede desentenderse de nadie. Es la voz de Dios. Es la voz de Dios en otra columna de la Iglesia, en la columna de la Iglesia a la que podemos hoy mirar y escuchar al Papa. Por eso es obligación hoy pedir a Dios por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Y vamos a hacerlo. Pidamos al Señor por el Papa. ¿No recuerdan que él, cada vez que aparece en los medios, siempre termina diciendo, recen por mí? Al principio yo decía, pero ¿cómo el Papa dice que rece por él? Pero si está mimado por Dios, si es el vicario de Cristo. Pues tiene sentido pleno, porque en el mundo en el que estamos tan revuelto y con tantas tormentas, en estas turbulencias que tenemos, sí que todos necesitamos escuchar la voz de Dios para vivir en la calma y en la serenidad, y el Papa lo está haciendo. Pidamos al Señor, porque nos está haciendo el Papa caer en la cuenta de quién tienes a tu alrededor, de los pobres, de los necesitados, de la gente que grita, de los invisibles, que también son hijos de Dios. Y muchas veces se nos olvidan, porque vamos a lo nuestro, a nuestras cosas. En fin, todo esto es realmente un maravilloso regalo. Pero hoy sí que es verdad que vamos a estar unidos para pedir por el Santo Padre. Y pedir a Dios que le conceda años de salud y que le conceda también la fuerza necesaria para seguir trabajando por el reino de Dios. Y pedid al Señor también hoy por los jóvenes que se ordenarán sacerdotes, Dios mediante, esta tarde. Los 6 diáconos que serán ordenados sacerdotes. Le pedimos al Señor por nuestra diócesis y por la diócesis de España, para que podamos vivir con la fidelidad que el Señor quiere para todos. Que así sea. Ahora profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora ante nuestro Señor nuestras oraciones por toda la Iglesia. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que realice su misión de guardar la unidad en la caridad de todas las iglesias y conformen la fe a sus hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, presente en la diversidad de naciones, razas y culturas, para que su misión evangelizadora lleve al conocimiento de Cristo a todos los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las iglesias perseguidas o reducidas al silencio en algunos países, para que permanezcan firmes en la confesión de la fe y el testimonio cristiano, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que perseveremos fielmente en la enseñanza y la misión recibidas de los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos a pedir al Señor también la generosidad de todos los cristianos para que en el día en el que en cada diócesis se celebre San Pedro y San Pablo, en la nuestra este domingo y en las demás, algunas este domingo y otras el martes, que es el día de San Pedro y de San Pablo, podamos colaborar con nuestra limosna
para las obras de caridad del Santo Padre. Se llama el óbolo de San Pedro, que todos los años la Iglesia en cada diócesis entrega al Papa como limosna para estas obras. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Acoge, oh Dios, estas oraciones que te presentamos y concédenos la gracia de la generosidad y de la entrega a ti y a los demás, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor del universo, por este pan fruto de la tierra del trabajo de tus hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo, por este vino fruto de la vida y del trabajo de tus hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Por siempre, Señor. In spiritu humilitatis, animo contrito, sucipiamur te Domine, ec fiat sacrificio nostro unico pecto tuo, ut placeat tibi Domine Deus. Lavame Domine, ab iniquitate mea, et a peccatum meum munda me. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que la intercesión de los apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos para consagrarla a tu nombre y por la celebración de este sacrificio nos haga vivir entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los santos apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu Iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó, aquel fundó la primitiva Iglesia con el resto de Israel. Este fue maestro y doctor en la vocación de los gentiles. Así, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y una misma corona asoció a los dos a quienes venera el mundo. Por eso, con los santos y con todos los ángeles te alabamos, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo,
nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Manuel, el obispo auxiliar Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme. Y nos quiere convencer de que tu tiempo ha pasado. Hay tantos que no pueden ver la luz de tu costado. La que un día fue una herida, pero hoy me está llamando. Necesitamos obreros en la mies y manos que nos sostengan, almas de Dios que estén dispuestas a levantar el corazón humano. Señor, ven al interior de cada hombre y cada mujer. Señor, haz que hoy
Oremos. A los que has alimentado con este sacramento, concédenos, Señor, vivir de tal modo en tu Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Bendiga el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Este lugar es tierra sagrada. Este lugar es tierra de encuentro. Este lugar es tierra de todos. Este lugar es tierra de amor. Este lugar es tierra de vida. Este lugar es tierra de gracia. Este lugar es tierra de amigos. Este lugar es tierra de luz. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos ahora a la Santísima Virgen María, que es nuestra Madre y que intercede siempre ante nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.